Después de una discusión, mi esposa me abandonó en una estación de tren en el norte, sin dinero y sin identificación. Estaba a punto de empezar a caminar los 30 kilómetros hasta mi casa cuando, de pronto, un hombre ciego sentado en un banco dijo: «Finge que eres mi hijo. Mi chofer privado llegará en 5 minutos y tu esposa se va a arrepentir de haberte dejado junto al hombre más rico de esta ciudad». Sé que suena imposible. Sé que parece una de esas historias inventadas. Pero juro por todo lo que amo que cada palabra que voy a contarte es verdad. Y si me das unos minutos, entenderás cómo ese momento cambió mi vida para siempre. Me llamo Henry, tengo 60 años. Y hasta ese maldito día, creía saber lo que era el dolor. 35 años de matrimonio con Lisa. 35 años trabajando en un almacén. Levantándome antes del amanecer. Volviendo a casa con las manos llenas de callos y la espalda destrozada. Todo para darle una vida decente. Todo para oírle decir que nunca era suficiente. Pero aquella mañana de sábado, todo estalló. Habíamos viajado al norte a visitar a una prima suya. 2 horas en un autobús con Lisa pegada al teléfono, sonriendo ante mensajes que nunca me enseñaba, escribiendo cosas que nunca compartía conmigo. Yo miraba por la ventana fingiendo no ver lo obvio, porque a veces el silencio duele menos que la verdad. Al llegar a esa pequeña estación perdida en medio de la nada, quiso comprar unos dulces locales en una tienda al otro lado de la plaza. Le dije que prefería esperarla sentado en un banco. Mis rodillas ya no aguantan como antes. Y ahí empezó todo. Sentado otra vez, Henry, me gritó con una voz que sonó como un látigo. Siempre estás cansado. Siempre tienes una excusa. ¿Sabes qué? Estoy harta. Harta de vivir con un viejo sin ambición, sin dinero y sin nada que ofrecerme más que mediocridad. La gente empezó a mirar. Sentí la vergüenza quemarme la cara. Lisa, por favor, no hagas esto aquí, susurré. ¿Aquí? No aquí, Henry. Entonces, ¿dónde? En nuestra casa miserable, en ese piso que ni siquiera puedes terminar de pagar. Se rió con amargura. Mira a tu alrededor. Mira dónde estamos. En una estación sucia de un pueblo olvidado porque ni siquiera podemos permitirnos viajar como la gente normal. Cada palabra era un golpe directo en el pecho. Intenté tocarle el brazo, pero se apartó como si la hubiera quemado. No me toques. No quiero que me vuelvas a tocar jamás. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Lisa respiró hondo, miró su teléfono y luego me miró con unos ojos que ya no reconocí, fríos, vacíos. ¿Sabes qué, Henry? Se acabó. No puedo más. No voy a pasar el resto de mi vida atada a un fracasado. Abrió su bolso, sacó mi cartera y mi identificación y las dejó sobre el banco. Pero antes de que pudiera reaccionar, las recogió. Mejor las guardo yo. Total, ¿para qué las necesitas aquí? Lisa, ¿qué estás haciendo? Balbuceé. Te dejo, Henry. Aquí mismo. Puedes caminar hasta tu casa si quieres, o quedarte aquí para siempre. Me da igual. Se dio la vuelta y caminó hacia el autobús que aún estaba estacionado. Habló con el conductor y el vehículo arrancó sin mí, dejándome en medio de la nada, sin un solo dólar, sin identificación, sin nada. Me quedé paralizado, viendo cómo el autobús desaparecía entre el polvo. El sol caía a plomo. La estación estaba casi vacía. Unos pocos vendedores, una mujer con 2 niños y un anciano sentado frente a mí, con gafas oscuras y un bastón blanco. Un hombre ciego. Sentí el mundo derrumbarse bajo mis pies. 30 kilómetros hasta mi casa, bajo el sol, sin agua, sin dinero, sin nada. A mis 60 años, con las rodillas destrozadas y el corazón hecho pedazos, me senté en el banco, enterré la cara entre las manos y por primera vez en décadas, lloré. Lloré de rabia, de impotencia, de vergüenza. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento mi vida se volvió esto? Entonces escuché una voz junto a mí, suave pero firme. Disculpe, joven. Levanté la cabeza.
El hombre ciego giraba el rostro hacia mí, como si pudiera verme a través de sus gafas. —¿Me habla a mí? —pregunté. —Sí, lo escuché todo, y lamento lo que acaba de pasarle. Hizo una pausa y luego sonrió de una forma extraña. —Pero creo que puedo ayudarle. No entendí. ¿Ayudarme? No quiero molestarlo, señor. Gracias, pero estaré bien. No, no lo estarás, dijo con voz grave. Pero lo estarás si me escuchas. Necesito que finjas algo por unos minutos. Me quedé callado, confundido. El hombre se inclinó y susurró: «Finge que eres mi hijo. Mi chofer llegará en 5 minutos, y tu esposa se va a arrepentir de haberte dejado junto al hombre más rico de esta ciudad». Lo miré como si estuviera loco. ¿Fingir ser su hijo? ¿El hombre más rico? Sonaba como una broma o una estafa. Pero algo en su voz, en su calma, me hizo dudar. «Señor, no entiendo, ¿por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce». El hombre sonrió, con una expresión que parecía saber algo que yo no. «Porque sé lo que se siente estar solo, abandonado, sin nadie que te ayude, ¿y por qué no iba a hacerlo?». Ajustó sus gafas. «Me llamo Frank. Frank Sterling. Y si ese apellido te suena, es porque probablemente hayas oído hablar de mí». El nombre me golpeó como un rayo. Claro que lo conocía. Todos en la región lo conocían. Propietario de la mayor planta procesadora de alimentos del estado, varios hoteles y tierras que se extendían kilómetros. Un hombre cuya fortuna se contaba en cientos de millones. Y estaba allí, sentado junto a mí. «Señor Sterling, no puedo. No tiene sentido». «Tiene todo el sentido del mundo, Henry». Dijo mi nombre, aunque yo no se lo había dicho. «Escuché a tu esposa. Escuché cada palabra. Y déjame decirte algo. Una mujer que abandona así a su marido, sin compasión, sin dignidad, merece ver lo que acaba de perder». Mi corazón latía con fuerza. No sabía si era miedo o esperanza. «¿Por qué haría esto por mí?», insistí. Frank suspiró y su rostro se llenó de tristeza. «Porque hace 30 años, mi único hijo murió en un accidente. Tenía tu edad. Desde entonces, vivo con un vacío que nada puede llenar». Hizo una pausa. «Mi chofer llegará en unos minutos. Cuando lo haga, solo sigue mi juego. Llámame papá. Finge que me esperabas. Y créeme cuando te digo que tu vida está a punto de cambiar». Antes de que pudiera responder, escuché el motor de un coche acercarse. Un BMW negro brillante se detuvo frente a nosotros. Un hombre con traje bajó. «Señor Sterling, disculpe la demora». «No te preocupes, Steven, llegas justo a tiempo». Frank extendió su mano. «Ayúdame a levantarme, hijo». Esa palabra me heló, pero algo dentro de mí, quizá la desesperación o las ganas de que Lisa me viera diferente, me hizo reaccionar. Le ayudé a ponerse de pie. «Steven, te presento a Henry, mi hijo». El chofer me miró sorprendido, pero se recompuso. «Un placer conocerlo, señor Henry». «El placer es mío», respondí temblando. Caminamos hacia el coche. El interior olía a cuero nuevo, a dinero, a un mundo que nunca había sido mío. Y entonces escuché un grito: «Henry, espera». Era Lisa, corriendo desde la tienda, con una bolsa en la mano. Había visto todo. Vio el coche, vio a Frank, vio cómo me trataban con respeto. Se detuvo frente a nosotros, jadeando. «Henry, ¿qué está pasando? ¿Quién es este hombre?». Frank giró el rostro hacia ella y sonrió. «Disculpe, señora, pero creo que se equivoca. Mi hijo no tiene tiempo para hablar con extraños. Tenemos una cena familiar importante». «¿Su hijo?», dijo Lisa atónita. «Henry, ¿de qué habla este hombre?». Por primera vez en 35 años, sentí poder. «Lisa, creo que dejaste claro que no querías nada más conmigo, así que no lo hagas más difícil». Pero yo estaba enfadada.
No lo decía en serio. Claro que lo decías. Y tienes razón. Tienes razón en que merezco algo mejor. Frank me apretó el brazo. Vamos, hijo. Tu madrina nos espera. Subimos al coche. La puerta se cerró, y el sonido fue como el final de un capítulo. A través del cristal tintado vi a Lisa, de pie, con la bolsa colgando, viendo cómo nos alejábamos. Frank me miró. ¿Estás bien? No lo sé. Aún no entiendo nada. Lo que acaba de pasar, Henry, es que tu esposa aprendió una lección. Vio que el hombre al que dejó tirado vale mucho más de lo que imaginaba. Pero esto es solo el comienzo. ¿Qué quiere decir? Frank sonrió. Que si de verdad quieres cambiar tu vida, debes quedarte conmigo. Ser mi hijo, no solo por unos minutos, sino el tiempo suficiente para que todos lo crean, incluso ella. Mi mente era un torbellino. ¿Y por qué haría eso por mí? Frank se quitó las gafas. Sus ojos estaban cubiertos por una neblina blanca, ciegos pero profundos. Porque estoy cansado de estar solo, Henry. Porque mi hijo murió hace 3 décadas y nunca pude despedirme. Porque tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas, pero nadie con quien compartirlo. Y porque algo me dice que eres un buen hombre, que mereces una segunda oportunidad. Las lágrimas me nublaron los ojos, pero esta vez eran de esperanza. No sé qué decir, señor Frank. Di que sí. Di que confías en mí. Miré por la ventana. La estación ya era un punto lejano. Sí, confío en usted. Perfecto, dijo sonriendo. Entonces, hijo, bienvenido a tu nueva vida. El trayecto hasta su mansión duró 40 minutos, pero a mí me parecieron 40 segundos. Mi mente repetía la imagen de Lisa viéndome subir a aquel coche. 35 años soportando su desprecio, y bastaron 5 minutos para cambiarlo todo. Al final del camino apareció una enorme casa colonial rodeada de jardines. Bienvenido a tu nuevo hogar, Henry, dijo Frank. Mi nuevo hogar. Las palabras me parecían irreales. Steven abrió la puerta y ayudé a Frank a bajar. Dile a Jane que prepare la habitación del ala este para mi hijo, con las sábanas de algodón egipcio. Enseguida, señor. Entramos. El vestíbulo era inmenso, con mármol, una escalera tallada y un candelabro que valía más que mi apartamento. Apareció una mujer uniformada. Señor Sterling, qué gusto verlo. Jane, te presento a Henry, mi hijo. Vivirá con nosotros. Por supuesto, señor. Frank me llevó al salón. Siéntate, Henry. Tenemos que hablar. Se quitó las gafas. Hace 30 años, mi hijo Anthony murió en un accidente. Tenía 30 años. Mi esposa murió 5 años después, de tristeza. Desde entonces, estoy solo. Nadie me llama papá. Nadie me hace sentir que mi vida tiene sentido. Cuando escuché cómo tu esposa te humilló, supe lo que tenías en el alma. Y supe que Dios te había puesto en mi camino por una razón. Lloré sin poder evitarlo. No merezco esto. No digas eso. Trabajaste toda tu vida y ella te pagó con desprecio. Si alguien merece una segunda oportunidad, eres tú. Hizo una pausa. Quédate conmigo, Henry. No como empleado, sino como hijo. Vive aquí, aprende de mis negocios, deja que te enseñe el mundo que no conociste. Solo te pido una cosa, hazme compañía. Llámame papá. Hazme sentir que mi vida aún tiene sentido. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y mi esposa? Te abandonó. Esa fue su elección. Puedes volver cuando quieras, pero dudo que lo hagas. Extendió la mano. ¿Qué dices, hijo? ¿Aceptas? Miré esa mano arrugada, el lujo a mi alrededor, y pensé en Lisa viéndome subir a aquel coche. La tomé. Acepto, papá. Frank sonrió, emocionado. Gracias, hijo.
Gracias por devolverme el sentido de vivir. Jane apareció. La cena está lista. Perfecto. Vamos a cenar como una familia debe hacerlo. La mesa podía sentar a 20, pero solo había 2 lugares. Comimos en silencio. Pollo asado, verduras, vino tinto. Todo sabía diferente. Mañana llamaré a mi abogado, dijo Frank. Iniciaremos el proceso legal para que seas mi heredero. Todo será tuyo cuando yo muera. Casi me atraganté. No puedo aceptar eso. Claro que puedes. Prefiero dejar mi fortuna a alguien que la valore. Su rostro se volvió serio. Tu esposa volverá. Dirá que se arrepiente, que te ama. Y entonces tendrás que decidir. No creo que vuelva. Volverá. Porque ahora eres el hijo del hombre más rico de la ciudad. Y el dinero, Henry, cambia los corazones. Tenía razón. No pasaron ni 2 días antes de que mi teléfono empezara a sonar. Lisa. Llamadas, mensajes, audios. La ignoré al principio, pero la insistencia era insoportable. Al tercer día contesté. Henry, gracias a Dios, al fin. He estado llamándote sin parar. ¿Dónde estás? ¿Quién era ese hombre? Su voz sonaba desesperada, muy distinta a la de la mujer fría que me abandonó. Lisa, tú fuiste clara. Dijiste que no quería seguir conmigo, que era un fracasado. Estaba furiosa, no lo decía en serio. Vuelve a casa, por favor. Podemos arreglarlo. Miré a mi alrededor. Mi nueva habitación era 3 veces más grande que la anterior, con baño privado, jacuzzi y una cama enorme. No voy a volver, Lisa. ¿Qué? ¿De qué hablas? Esta es tu casa, tu vida. No puedes dejarlo todo. Puedo y lo hice. Me dejaste sin nada en medio de la nada, y fue lo mejor que pudiste hacer por mí. Henry, ese viejo, ese Frank, ¿quién es? ¿Por qué dijiste que era su hijo? Eso ya no te incumbe, Lisa. ¿Cómo que no me incumbe? Soy tu esposa. Solo en el papel. Y pronto ni eso. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para el divorcio. Hubo un largo silencio al otro lado. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Era suave, manipuladora, la voz que usaba cuando quería algo. Henry, cariño, no hables así. Somos una familia. 35 años juntos no se tiran por una discusión tonta. Por favor, dime dónde estás. Iré a buscarte y podremos hablar con calma. No, Lisa. Esto se acabó y créeme cuando te digo que estaré mucho mejor sin ti. Colgué antes de que respondiera. Me temblaban las manos. 35 años de matrimonio terminaron en una llamada de 3 minutos, pero extrañamente no sentí tristeza. Sentí liberación. Dormí mejor esa noche que en años. A la mañana siguiente, Frank me despertó temprano. Bueno, Jane llamó a mi puerta para avisarme de que el señor Frank me esperaba en el comedor para el desayuno. Me vestí con una de las camisas que Jane había dejado en mi armario la noche anterior. Ropa nueva de diseñador que me quedaba perfecta. Alguien me había tomado medidas sin que me diera cuenta. Frank ya estaba en la cabecera tomando café cuando bajé. Buenos días, papá, dije, y la palabra salió más natural de lo que esperaba. Buenos días, hijo. Espero que hayas dormido bien. Mejor que nunca. Me alegra, porque hoy es un día importante. Vamos a ver a mi abogado para iniciar la adopción legal y los papeles de la herencia. También abriremos cuentas bancarias a tu nombre y te enseñaré los negocios de la familia. El desayuno era abundante. Fruta fresca, pan recién horneado, huevos revueltos, zumo de naranja natural. Mientras comíamos, Frank me habló de su imperio. Tenía una planta de procesado de alimentos que exportaba a 12 países, 3 hoteles de lujo, varias propiedades comerciales y acciones en compañías tecnológicas y energéticas. Su fortuna se estimaba en más de $500 millones.
$500 millones. La cifra era tan grande que no podía procesarla. Yo, que había trabajado toda mi vida por un sueldo mensual de apenas $1.200, estaba sentado junto a un hombre que ganaba eso en minutos. Sé que es mucho para asimilar, dijo Frank como si leyera mis pensamientos. Pero no te preocupes, aprenderás poco a poco y Steven estará contigo en cada paso. Ha sido mi mano derecha durante 20 años. Confío en él con mi vida. Después del desayuno subimos a la camioneta. Steven nos llevó al centro, a un edificio elegante. Subimos al piso 12, donde estaba el despacho del abogado de Frank. Un hombre llamado Mark. No, espera. El abogado se llamaba Anthony. No, ese era el hijo muerto de Frank. El abogado era Steven. No, Steven era el chofer. Confundí los nombres. El abogado se llamaba Mark Stevens, un hombre de 40 y tantos con traje impecable y sonrisa profesional. Señor Sterling, un placer tenerlo aquí, y este debe ser el joven Henry del que me habló por teléfono. Así es, Mark. Henry es mi hijo, y quiero que inicies todos los trámites legales necesarios para formalizarlo ante la ley. Mark nos invitó a sentarnos y empezó a explicar el proceso. Adopción legal de un adulto, cambio de apellido si yo quería, testamento modificado, poderes, cuentas bancarias conjuntas. Me daba vueltas la cabeza con tanta información. Señor Henry, necesito preguntarle algo importante, dijo Mark mirándome directo. ¿Está casado actualmente? Sí, pero estamos en proceso de divorcio. Entiendo. Entonces necesitaremos que ese divorcio se finalice antes de avanzar con algunas de estas formalidades. Una esposa legalmente casada tiene derechos sobre cualquier herencia salvo que haya capitulaciones o un decreto de divorcio definitivo. Frank frunció el ceño. ¿Cuánto tarda un divorcio aquí? Depende. Si es de mutuo acuerdo y sin patrimonios complejos, puede ser cuestión de entre 3 y 6 meses. Si hay litigio, puede tardar años. Henry, ¿tu esposa va a poner problemas? Pensé en Lisa, en su voz desesperada al teléfono, en cómo cambió su actitud al saber que yo estaba con Frank Sterling. Probablemente sí, papá. Ahora que sabe quién eres, no creo que me suelte tan fácil. Frank golpeó el suelo con el bastón, frustrado. Mark, encárgate. Contrata a los mejores abogados de familia. Quiero este divorcio resuelto lo antes posible y no quiero que esa mujer huela ni un céntimo de mi fortuna. Entendido, señor Sterling. Contactaré con el bufete Jiménez y Asociados. Son los mejores en divorcios complicados. Salimos del despacho 2 horas después con una carpeta llena de documentos para firmar. Aún me zumbaba la cabeza. En menos de una semana había pasado de empleado de almacén abandonado por su esposa a hijo adoptivo de un multimillonario. De vuelta a la mansión, Frank me habló con seriedad. Henry, necesito que entiendas algo. A partir de ahora tu vida va a cambiar por completo. La gente te tratará distinto. Querrán ser tus amigos. Querrán hacer negocios contigo. Buscarán acercarse. Pero la mayoría solo querrá tu dinero. Lo entiendo, papá. No, creo que aún no lo entiendes del todo. Pero lo harás pronto, porque tu esposa no será la única que vuelva. También aparecerán parientes que nunca te buscaron. Amigos que te olvidaron. Gente de tu pasado que de pronto recordará cuánto te apreciaba. Sus palabras me hicieron pensar en mi hermana Clare. No hablábamos desde hacía 2 años. Se había casado con un hombre rico. Y desde entonces me trataba como inferior. En las reuniones familiares apenas me dirigía la palabra, siempre presumiendo de viajes, joyas, su casa nueva. Tengo una hermana, dije de pronto. Clare, hace tiempo que no hablamos. ¿Crees que me buscará cuando se entere de esto? Probablemente, asintió Frank. Cuando lo haga, observa bien sus intenciones. La gente muestra su verdadera cara cuando hay dinero, Henry. Y créeme, vas a descubrir cosas de personas que conoces que nunca imaginaste.
Llegamos a la mansión justo cuando empezaba a llover. Subí a mi habitación y me tumbé mirando el techo. Mi móvil vibró. Era un mensaje de Lisa. Henry, por favor. Necesito hablar contigo. Vuelve a casa. Te extraño. Perdóname. Borré el mensaje sin responder. Otro mensaje. De un número que no reconocía. Henry, soy Clare, tu hermana. Supe que estás pasando un mal momento con Lisa. Quiero que sepas que estoy aquí para ti. Llámame cuando puedas. Me quedé mirando el mensaje mucho rato. Frank tenía razón. Las ratas siempre encuentran el queso. No respondí a Clare, al menos no de inmediato. Quería ver hasta dónde llegaba su repentino interés. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente me llamó durante el desayuno. Henry, hermano, ¿por qué no me contestaste? Estoy preocupada por ti. Preocupada. La palabra sonaba falsa en su boca. Clare nunca se preocupó por mí. No cuando perdí el trabajo hace 5 años. No cuando mamá murió y pagué el funeral yo solo porque ella estaba de viaje por Europa. No cuando le pedí prestados $2000 para una operación de Lisa y me dijo que no podía porque ese mes iban justos mientras llevaba un bolso que costaba 5000. Hola, Clare. Estoy bien. Gracias por preguntar. Bien, Henry. Lisa me llamó llorando. Me dijo que la dejaste, que te fuiste con un hombre extraño, que no atiendes. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que Lisa me abandonó en una estación de tren sin dinero y sin identificación, Clare. Y decidí no volver con ella. Hubo una pausa. Pero Henry, es tu esposa. Las parejas discuten. Es normal. No puedes tirar todo por una pelea. No fue solo una pelea, Clare. Fue la gota que colmó el vaso tras años de humillaciones. Bueno, ¿y ese hombre con el que te fuiste? Lisa me dijo que subiste a una camioneta de lujo con un señor mayor. ¿Quién es? Ahí estaba. La verdadera razón de su llamada. No le importaba mi bienestar. Quería saber quién era Frank. Quería saber si los rumores que ya estarían corriendo eran ciertos. Es alguien que me ayudó cuando más lo necesitaba. Eso es todo lo que necesitas saber. Henry, soy tu hermana. Tengo derecho a saber con quién estás. ¿Y si es peligroso? ¿Y si te está usando? Casi me reí. Ella hablando de usar gente. No te preocupes por mí, Clare. Estoy mejor que nunca. Entonces es verdad. Vives en la mansión de los Sterling, ¿no? Dios mío, Henry, ¿cómo lograste eso? ¿Trabajas para él? ¿Eres su empleado? Y ahí estaba su desprecio habitual, apenas oculto bajo la falsa preocupación. Para ella yo solo podía ser empleado de un rico, nunca su igual. No soy su empleado, Clare. Soy su hijo. El silencio que siguió fue largo y denso. ¿Su hijo? Henry, ¿qué estás diciendo? No tiene sentido. Tiene todo el sentido. Frank Sterling me adoptó. Soy su heredero legal. Y pronto, cuando se finalicen los papeles, tendré acceso a toda su fortuna. Oí a Clare respirar hondo, procesando. Henry, yo no lo sabía. Es increíble. Estoy tan feliz por ti, hermano. ¿De veras? Sí, claro. Feliz como cuando perdí el trabajo. O cuando te pedí ayuda y dijiste que ese mes ibas justa. Henry, eso fue hace años. Ya sabes, teníamos problemas financieros entonces. Claro. Tanto que al mes siguiente compraste un coche nuevo. Henry, no seas así. Somos familia. Sé que cometí errores, pero ahora quiero estar para ti. Quiero que volvamos a ser hermanos. En ese momento Frank entró al comedor guiado por su bastón. Me miró, o al menos giró el rostro hacia donde yo estaba, y alzó una ceja como preguntando quién era. Clare, tengo que colgar. Hablamos luego. Espera, Henry. Podemos vernos hoy. Almorzamos.
Hace tanto que no hablamos de verdad. Lo pensaré. Adiós. Colgué antes de que insistiera. Frank se sentó con su elegancia de siempre. ¿Tu hermana? Sí. ¿Cómo lo supiste? Por tu tono. Hay un cansancio muy particular que solo provoca la familia. Sonrió leve. ¿Quiere dinero? No lo pidió aún, pero sé que lo hará. O algo peor. ¿Algo peor? Querrá usarme para trepar socialmente, presumir de que su hermano es el hijo de Frank Sterling, abrir puertas que antes tenía cerradas. Frank asintió mientras Jane le servía café. La familia puede ser complicada, Henry. A veces quienes más quieres son quienes más te hieren. Lo aprendí a la fuerza. ¿Qué pasó? Frank dio un sorbo antes de responder. Cuando mi hijo murió, yo tenía 3 hermanos, uno mayor y 2 menores. Todos vinieron al funeral, lloraron, dijeron que estarían para mí. Pero en cuanto leyeron el testamento y vieron que Anthony era mi único heredero y que yo ya no tenía hijos, empezaron a pelear entre ellos por quien debía quedarse con mi fortuna al morir. Incluso me demandaron, Henry, mis propios hermanos, para obligarme a repartir la herencia en vida. Sus palabras me helaron. ¿Y qué hiciste? Los desheredé a todos. Cambié mi testamento y dejé claro que no verían ni un céntimo. Desde entonces no me hablan. ¿Y sabes qué? No los extraño, porque entendí que nunca me quisieron. Solo querían lo que yo tenía. Frank extendió la mano buscándome. La tomé. Por eso te elegí a ti, Henry. Porque cuando te encontré no sabías quién era yo. No me buscaste. No me pediste nada. Estabas en tu punto más bajo, hecho polvo, humillado, y aún así, cuando te ofrecí ayuda, dudaste porque no acostumbras a recibir sin dar. Esa humildad, esa integridad, eso no se compra con dinero. Sus palabras me llenaron de una emoción indescriptible. Era gratitud, pero también algo más hondo. Era sentirme valorado por primera vez por quien soy y no por lo que doy. Gracias, papá. No sabes cuánto significa para mí. Lo sé, hijo. Por eso te lo dije. El resto del día lo pasamos revisando documentos en su despacho. Frank me enseñó sobre sus empresas, me explicó contratos, me presentó a sus socios por videollamada. Era abrumador, pero emocionante. Por primera vez sentí que mi mente servía para algo más que cargar cajas. Por la tarde, Steven me llevó a una boutique de ropa de alta gama en el centro. Frank insistió en que necesitaba un vestuario completo para mi nuevo rol. 3 horas después salí con 12 trajes, 20 camisas, zapatos italianos, relojes suizos y una tarjeta de crédito platino a mi nombre con un límite mensual de $50,000. $50,000, más de lo que ganaba en 3 años. Al regresar a la mansión, Jane me esperaba en la entrada con gesto preocupado. Señor Henry, hay una mujer esperándolo en el salón. Dice que es su esposa. Se me paró el corazón. Lisa. Entré y allí estaba. Se había arreglado con esmero. Vestido nuevo, maquillaje perfecto, peinado reciente, pero en sus ojos había algo que no podía ocultar. Desesperación. Henry, gracias por recibirme. Sé que no merezco ni 5 minutos, pero escúchame. Permanecí de pie, a distancia. Tienes 5 minutos, Lisa. Habla. Henry, cometí el mayor error de mi vida. Fui una tonta. Ciega. Desagradecida. No valoré todo lo que hiciste, todo lo que sacrificaste. Y cuando te dejé en aquella estación no sabía lo que hacía. Estaba furiosa, frustrada con mi vida, y te culpé de cosas que no eran tu culpa. Las lágrimas corrían, pero ya las había visto. Lisa sabía llorar cuando le convenía. Aún no oigo una disculpa real, Lisa. Solo excusas. Tienes razón. Lo siento, Henry. De verdad lo siento. Perdóname. Por favor, perdóname y empecemos de nuevo. Podemos ser felices otra vez. La familia que fuimos. Lisa, nunca fuimos felices.
Al menos no en los últimos 10 años. Siempre querías más. Siempre te quejabas. Siempre me hiciste sentir insuficiente. Pero ahora todo será distinto. Ahora tienes esta oportunidad increíble con el señor Sterling. Podemos vivir bien. Viajar. Tener todo lo que soñamos. Y ahí estaba. La verdad tras sus lágrimas. No me quería a mí. Quería el dinero. Lárgate de esta casa, Lisa. ¿Qué? No, Henry. Por favor. Dije lárgate y no vuelvas. Mi abogado se pondrá en contacto contigo por el divorcio. Firma sin pelear y esto terminará rápido. Pelea y te prometo que no vas a ganar. Lisa me miró entre shock y rabia. ¿Así me pagas, Henry? Después de 35 años, ¿me echas como basura? No, Lisa, tú me echaste. Yo solo acepto tu decisión. Se levantó temblando de furia. Esto no ha terminado, Henry. Soy tu esposa legal. Tengo derechos y voy a luchar por lo que me corresponde. Lucha lo que quieras. No vas a ganar. Salió dando un portazo y me quedé en medio de aquel salón de lujo sintiendo que acababa de cerrar un capítulo para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla rara de tranquilidad y tensión. Por las mañanas Frank me enseñaba sus negocios, me presentaba a sus contactos, me explicaba cómo funcionaba su imperio. Yo absorbía todo como una esponja, descubriendo que tenía cabeza para los números y la estrategia que nunca pude desarrollar cargando cajas. Pero las noches eran distintas. Por la noche el teléfono no dejaba de vibrar. Lisa, Clare, números desconocidos. Todos querían algo de mí. Todos habían descubierto que Henry, el fracasado, el empleado de almacén, ahora era el hijo adoptivo del hombre más rico de la ciudad. Una semana después de la visita de Lisa recibí una citación legal. Había contratado abogados y me demandaba por pensión, reparto de bienes y compensación por daño emocional. Pedía $50,000 al mes y la mitad de cualquier propiedad adquirida durante el matrimonio, incluyendo, según argumentaban, cualquier futura herencia de Frank. Mark, el abogado de Frank, casi se rió al leer. Esto no tiene base legal. Ella te abandonó. Hay testigos y cualquier herencia que recibas del señor Sterling es posterior a la separación. No tiene derecho a nada. Entonces, ¿por qué lo intenta? Porque está desesperada y porque sus abogados probablemente le dijeron que tal vez aceptes un acuerdo para evitar un juicio largo. Es una táctica de presión. Frank, sentado a mi lado en el despacho de Mark, golpeó el suelo con el bastón. No pactamos ni un céntimo. Mark contraataca con todo. Quiero que esa mujer entienda que cometió el peor error de su vida. Entendido, señor Sterling. Presentaré el divorcio por abandono, aportaré las declaraciones de los testigos de la estación y me aseguraré de que no reciba absolutamente nada. Salimos con una estrategia clara, pero no pude quitarme un peso del pecho. 35 años de matrimonio acabando en una guerra legal. No era así como imaginé el final. Sé lo que piensas, dijo Frank de camino a casa. Piensas que esto es cruel, que quizá deberías darle algo para terminar rápido y sin tanto conflicto. ¿Cómo lo sabes? Porque eres un buen hombre, Henry. Y los hombres buenos dudan cuando deben ser duros. Pero te diré algo que aprendí hace muchos años. La bondad no es ser tonto. Ella te abandonó. Te humilló. Dejó claro que no valías para ella. Y ahora que vales, quiere volver. ¿De verdad crees que merece tu compasión? No lo sé, papá. Es complicado. No es complicado. Es simple. Eligió. Ahora que viva con las consecuencias. Esa noche, Clare apareció por fin en la mansión. No llamó antes, no pidió permiso. Simplemente llegó, tocó al portón y Steven la dejó pasar tras consultarme. La recibí en el salón, el mismo donde estuvo Lisa. Clare entró con su seguridad habitual, mirando todo con ojos calculadores, midiendo cuánto costaba cada mueble, cada cuadro, cada lámpara. Henry, hermano, esto es increíble.
Esta casa es un palacio. Hola, Clare. ¿A qué debo tu visita? ¿Necesito motivo para visitar a mi hermano? Hace tanto que no hablamos cara a cara. Quería verte, saber cómo estás. Se sentó sin ser invitada, cruzando las piernas con elegancia estudiada. Estoy bien. Mejor que nunca. Ya lo veo. Henry, aún no me lo creo. ¿Cómo pasó? ¿Cómo conociste al señor Sterling? Le conté la historia, la versión editada, la discusión con Lisa, el abandono en la estación, el encuentro con Frank. Omití los detalles más dolorosos. Clare escuchaba atenta, pero veía el engranaje en su cabeza. Es como un cuento de hadas, Henry. De verdad. Me alegro tanto por ti. Hizo una pausa. Y sabes, he estado pensando. Ahora que todo ha cambiado para ti, podríamos ayudarnos. Ahí estaba. La verdadera razón. ¿Ayudarnos en qué? Bueno, ya sabes que a Greg y a mí siempre nos ha ido bien, pero últimamente la empresa de Greg pasa un bache y tenemos algunos compromisos. ¿Qué quieres dinero, Clare? Parpadeó, sorprendida por mi franqueza. No es que quiera dinero, Henry. Es que pensé que, como familia, podemos apoyarnos. Además, cuando papá murió, yo te ayudé con los gastos del funeral. Recuerda, me prestaste $2000 que te devolví en 6 meses, Clare. Y antes de eso, cuando necesité ayuda, dijiste que no podías. Henry, aquello fue distinto. En ese momento de verdad no podíamos. Pero ahora que yo puedo, esperas que te ayude sin pensarlo. Clare se puso tensa, la máscara de hermana preocupada empezando a romperse. No esperaba esto de ti, Henry. Somos familia. La familia se ayuda. Tienes razón. Se supone que sí. Pero en los últimos años, cuando yo necesitaba ayuda, no estuviste. Ahora que tengo algo, apareces con la mano extendida. No puedo creer que seas tan rencoroso. Dios mío, Henry. Te has vuelto como esos ricos arrogantes que desprecian a su propia familia. No desprecio a mi familia, Clare. Solo aprendí a reconocer quién me quiere y quién solo quiere mi dinero. Se puso en pie de golpe, roja de ira. ¿Sabes qué, Henry? Pensé que esto te había cambiado para bien, pero veo que solo te volvió amargado y egoísta. Y por si no lo sabes, Lisa me llamó. Me contó cómo la trataste, cómo la echaste de aquí. Tiene razón. Ya no eres el hombre que conocía. Bien, porque aquel hombre era un tonto al que todos se aprovechaban. Clare caminó hacia la puerta pero se detuvo antes de salir. Te vas a arrepentir, Henry. Lisa me pidió que testifique a su favor en el juicio de divorcio. ¿Y sabes qué? Creo que lo haré, porque ella merece algo después de aguantarte 35 años. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mi propia hermana dispuesta a traicionarme por una mujer que ni siquiera era su sangre. Haz lo que quieras, Clare, pero al cruzar esa puerta no vuelvas, porque no serás bienvenida jamás. Perfecto. No necesito tu dinero y mucho menos un hermano que se cree superior porque un viejo rico lo adoptó. Se fue dando un portazo, igual que Lisa, y me quedé temblando de rabia y dolor. Frank apareció en el umbral unos minutos después, guiado por el sonido de mi respiración agitada. Lo escuché todo. Lo siento, papá. No quería que vieras eso. No pidas perdón. Te dije que pasaría. La gente muestra su verdadera cara cuando hay dinero. Se sentó a mi lado. ¿Duele? Mucho. Es mi hermana, papá. Crecimos juntos. Compartimos una vida. Lo sé, hijo. Pero a veces quienes conocemos de toda la vida son a los que menos conocemos. Tu hermana nunca te valoró. Y ahora que no puede usarte, te ataca. Es más fácil culparte que aceptar que el problema es ella. Dijo que va a testificar por Lisa, que la ayudará en el divorcio. Frank asintió, sin sorpresa. Que lo haga. Mark destrozará su testimonio. Porque la verdad está de tu lado,
Henry, y al final la verdad siempre vence. Esa noche no pude dormir. Di vueltas pensando en Clare, en Lisa, en cómo mi vida había explotado en tan poco tiempo. Pero también pensé en Frank, en cómo un desconocido me mostró más amor y lealtad en 2 semanas que mi propia familia en décadas. A las 3 de la madrugada bajé a la cocina por un vaso de agua. Frank estaba allí sentado en la oscuridad con una taza de té en las manos. Tampoco puedes dormir, ¿verdad? Me senté frente a él. No, no puedo dejar de pensar en todo lo que está pasando. Es normal. Estás perdiendo a quienes creías tu familia. Duele aunque no lo merezcan. ¿Cómo superaste que tus hermanos te traicionaran? ¿Cómo seguiste adelante? Frank dio un sorbo de té antes de responder. Entendí que la familia no es solo sangre, Henry. Familia es lealtad. Es amor. Es estar cuando más te necesitan. Y a veces tu verdadera familia no es la que te toca, sino la que eliges. Me miró con esos ojos ciegos que parecen verlo todo. Por eso te elegí a ti y por eso voy a protegerte de cualquiera que quiera hacerte daño, incluida tu propia hermana. Gracias, papá. No me des las gracias. Eso hace la familia de verdad. Nos quedamos en silencio. 2 hombres que habían encontrado el hogar que el mundo les negó. Pero entonces no sabía que la traición de Clare era solo el comienzo y que lo peor estaba por venir. 2 semanas después de la visita de Clare, recibí una llamada de Mark. Su voz sonaba tensa, preocupada. Señor Henry, necesito que venga a mi despacho cuanto antes. Han pasado cosas que debe conocer. Frank y yo llegamos 1 hora después. Mark nos esperaba con una carpeta llena de documentos y gesto grave. Señor Sterling, Henry, traigo malas noticias. Lisa no solo demanda el divorcio. Ahora alega que usted, Henry, cometió fraude matrimonial y abandono. Dice que la dejó sin recursos, que se llevó todos los ahorros de la pareja y que vive en el lujo mientras ella no tiene ni para comer. ¿Qué? Es mentira. Fue ella quien me dejó sin nada. Lo sé, pero tiene testigos. Su hermana Clare presentó una declaración jurada diciendo que usted siempre fue un marido negligente, que maltrató emocionalmente a Lisa y que planeó todo para quedarse con la fortuna del señor Sterling. Sentí como si me arrojaran agua helada. Clare, mi hermana. Hay más. Lisa contrató a un investigador privado. Cuestionan la legitimidad de la adopción, alegando que manipuló al señor Sterling para adoptarlo, aprovechándose de su ceguera y soledad. Frank golpeó el suelo con el bastón con tal fuerza que el sonido retumbó. Ridículo. Conservo plenas facultades. Nadie me manipuló. Lo sé, señor Sterling, pero están armando un caso. Y lo peor es que han sumado más gente. Un primo abogado de Lisa lleva el caso pro bono. Y contactaron con antiguos empleados suyos buscando cualquier declaración que perjudique a Henry. Mi mundo volvía a desmoronarse, pero ahora no por abandono, sino por traición calculada. ¿Qué podemos hacer? Mark respiró hondo. Luchar. Tenemos la verdad. Pero debo advertirle, se pondrá feo. Muy feo. Van a atacar su reputación, Henry. Intentarán pintarlo como un oportunista, un estafador, y usarán a su propia familia para lograrlo. Frank me tomó la mano sobre el escritorio. Luchamos. No dejaremos que esas víboras ganen. Mark, contrata a los mejores penalistas del país. Quiero contrademandar por difamación, calumnias, todo lo que se pueda. Y quiero que investigues también a Lisa y a Clare. Si mienten, debe haber pruebas. Los días siguientes fueron una pesadilla. La prensa local empezó a publicar artículos sobre el escandaloso caso de adopción del magnate Sterling. Salieron fotos mías saliendo de la mansión. Especulaciones sobre mis intenciones. Entrevistas a supuestas fuentes cercanas que aseguraban que yo lo había planeado desde el principio. Clare dio una entrevista en una radio local. La escuché en el coche con Steven al volante y Frank a mi lado. Mi hermano Henry siempre fue ambicioso, pero jamás tuvo capacidad para lograr nada por sí mismo.
Al conocer al señor Sterling vio una oportunidad y la aprovechó. Es triste ver cómo un anciano vulnerable puede ser manipulado por dinero. Sus palabras me cortaron como cuchillos. Era mi hermana, la niña con la que jugaba en el parque, la adolescente que lloró en mi hombro tras su primer desamor, la mujer que juró en el funeral de mamá que siempre estaríamos unidos. «Apágalo», dije con la voz rota. Steven apagó la radio. Frank me apretó la mano. «No la escuches, hijo. Son las mentiras de una mujer desesperada. ¿Y si la gente le cree? ¿Y si todos piensan que soy un estafador? Que piensen lo que quieran. Nosotros sabemos la verdad, y eso es lo único que importa». Pero empeoró. Una semana después recibí una citación judicial. Lisa pidió una orden de alejamiento temporal contra mí, alegando que la había amenazado y que temía por su seguridad. También presentó cargos por abuso emocional y financiero doméstico. «Es absurdo», dije cuando Mark me lo explicó. «Nunca la amenacé. Nunca la herí». «Lo sé, pero hay declaraciones de testigos diciendo lo contrario. Clare afirma que la amenazaste cuando vino a verte. Dice que tiene un vídeo en su móvil». «¿Un vídeo? Imposible». Y entonces recordé. Cuando Clare salió furiosa de la mansión, sacó el teléfono. Creí que llamaba a alguien, pero estaba grabando. «Pueden manipular un vídeo», dijo Frank con firmeza. «Editarlo, sacarlo de contexto. Mark, necesitamos nuestras propias grabaciones». ¿El señor Sterling podría grabar a Lisa sin su consentimiento? Podría ser ilegal, sonrió Frank, esa sonrisa que ya conocía, la de quien tiene un plan. «Mark, ¿recuerdas que te pedí el primer día que trajimos a Henry? Instalar cámaras de seguridad por toda la propiedad». «Sí». «Incluido el salón, los accesos y el jardín». El corazón me latió más rápido. «Papá, ¿me dices que lo tenemos todo grabado? La visita de Lisa, la de Clare, cada palabra, cada mentira». Mark guardó silencio un instante, procesando. «Señor Sterling, eso lo cambia todo. Si tenemos esas grabaciones, podemos demostrar que mienten». «Exacto. Pero no mostraremos las cartas aún. Dejaremos que sigan cavando su tumba. Que sigan mintiendo, declarando, y cuando estén completamente comprometidas con sus mentiras, las destruiremos con la verdad». Era arriesgado, pero Frank llevaba medio siglo sobreviviendo en los negocios. Sabía jugar. La audiencia preliminar fue 3 semanas después. Llegué al juzgado con Frank, Mark y un equipo de 3 abogados más. Al otro lado estaba Lisa, vestida como viuda pobre, con vestido sencillo y sin maquillaje, intentando parecer vulnerable. A su lado, Clare, su primo abogado y 2 letrados más de un gran despacho. El juez era un sesentón de gesto severo. Escuchó a ambos bandos durante 2 horas. Lisa lloró en los momentos justos. Clare me miraba con odio puro. Cuando le tocó a Mark, se puso en pie con calma. «Señoría, la defensa posee pruebas concluyentes que desmontan por completo todas las acusaciones de la parte actora. Tenemos grabaciones de audio y vídeo de las visitas que tanto la señora Lisa como la señorita Clare hicieron a la residencia del señor Sterling. En ellas se ve y se oye con claridad que no hubo amenazas ni violencia y que, en realidad, fueron ellas quienes actuaron de forma hostil». La cara de Lisa palideció. Clare se quedó rígida. «¿Grabaciones?», preguntó el juez. «¿Por qué no se presentaron antes?» «Porque queríamos esperar a que la parte actora aportara todas sus declaraciones juradas, señoría. Así podríamos demostrar, sin lugar a duda, que mienten bajo juramento». El juez miró severo a Lisa y a sus abogados. «¿Es cierto? ¿Existen esas grabaciones de sus visitas?» El primo abogado de Lisa se puso en pie, nervioso. «Señoría, si esas grabaciones existen, fueron hechas sin consentimiento, lo cual vulnera». «No vulnera nada», interrumpió Mark. «Se realizaron en la propiedad privada del señor Sterling, donde hay avisos claros de videovigilancia. Es completamente legal». El juez hizo una pausa larga revisando documentos.
Quiero ver esas grabaciones. Ambas partes en mi despacho, mañana a las 9 de la mañana. Esta vista queda suspendida hasta entonces. Salimos. Lisa intentó acercarse en el parking, pero Steven le bloqueó el paso. Henry, por favor. Tenemos que hablar. Esto se salió de control. Yo no quería. No se acerque a mi hijo, dijo Frank con una voz helada. Ya ha hecho suficiente daño. Clare apareció detrás, demudada. Henry, por favor, entiende. Lisa me convenció. Me dijo que la habías amenazado. Yo solo. Mentiste bajo juramento, Clare. No solo me traicionaste como hermana, cometiste un delito. No, yo puedo explicarlo, pero ya subíamos al coche. Steven arrancó dejándolas atrás. Frank me tomó la mano. Mañana termina todo, hijo. Mañana verán quiénes son las verdaderas víctimas. Y por primera vez en semanas, sentí esperanza. A la mañana siguiente llegamos al despacho del juez a las 8:45. Mark llevaba una tableta con todas las grabaciones ordenadas. Frank a mi lado, sereno, con la confianza de quien sabe que tiene la verdad. Lisa y Clare llegaron 15 minutos después con sus abogados. Ojerosas, demacradas. Era obvio que no habían dormido. El juez nos recibió en su despacho privado, un ambiente sobrio con estanterías repletas y un gran escritorio de roble. Siéntense, vayamos al grano. Señor Stevens, muéstreme esas grabaciones. Mark conectó la tableta a una pantalla grande. Empezó el primer vídeo. El día que Lisa vino a la mansión. Imagen perfecta, audio cristalino. Se la veía entrar fingiendo lágrimas. Como su tono cambiaba cuando le dije que no volvería con ella. Y al final, su furia pura cuando le pedí que se fuera. Esto no ha terminado, Henry. Soy tu esposa legal. Tengo derechos y voy a luchar por lo que me corresponde. Sus propias palabras la condenaban. No había amenazas mías, ni violencia, solo una mujer furiosa porque su plan para volver y acceder al dinero había fallado. La segunda grabación era de Clare. Toda su visita, desde que entró tasando cada mueble hasta el momento en que pidió dinero sin decirlo y su estallido de ira cuando le dije que no. Te vas a arrepentir, Henry. Lisa me pidió que testifique a su favor en el juicio y ¿sabes qué? Creo que lo haré. El juez detuvo el vídeo y miró a Clare con dureza. Señorita, ¿amenazó con prestar falso testimonio a favor de la demandante? Clare estaba blanca. Yo no, estaba enfadada, no lo decía en serio. Pero sí presentó una declaración jurada afirmando que su hermano fue violento y negligente, ¿correcto? Sí. ¿Existe alguna grabación donde el señor Henry muestre conducta violenta o amenazante? Mark negó con la cabeza. Ninguna, señoría. En todas, el señor Henry se comporta con calma y respeto, incluso cuando lo atacan verbalmente. El juez se recostó, mirando a Lisa y a sus abogados. Señora, ¿algo que decir en su defensa? Lisa intentó hablar, pero la voz le salió rota. Yo pensé que me había amenazado, Clare me lo dijo. Entonces su testimonio se basó en lo que otro le contó, no en hechos que presenció, ¿correcto? Sí, pero... El juez alzó la mano. He visto suficiente. Señora Lisa, señorita Clare, han mentido bajo juramento. Han presentado falsedades ante este tribunal. Eso es perjurio, un delito grave. Sus abogados les explicarán las consecuencias. El primo abogado de Lisa intentó intervenir. Señoría, si pudiera. Silencio. No quiero oír más. Miró a Mark. ¿La parte demandada desea proseguir con la contrademanda? Sí, señoría. Por difamación, calumnias y daño emocional. Solicitamos además que se inicien actuaciones por perjurio. Aprobado. Además, desestimo todas las pretensiones de la señora Lisa. No hay pruebas de abuso, abandono financiero ni de ninguna acusación. El divorcio procederá por abandono de la demandante.
La señora Lisa no recibirá pensión ni compensación alguna. Lisa empezó a llorar, esta vez de desesperación real. No, por favor, señoría. No tengo nada. No tengo trabajo, ni dinero. Debería haberlo pensado antes de abandonar a su marido y luego intentar extorsionarlo. Se levanta la sesión. Mi asistente les enviará la resolución oficial en 48 horas. Salimos del despacho. En el pasillo, Clare intentó acercarse. Henry, por favor, hermano, no dejes que me procesen. Tengo hijos. Tengo una familia. Si me condenan por perjurio, lo perderé todo. La miré a los ojos. Los mismos que me miraban con desprecio cuando era pobre. Los mismos que brillaron de codicia cuando supo que era rico. Y ahora esos mismos ojos me suplicaban piedad. Debiste pensar en tus hijos antes de traicionar a tu hermano, Clare. Antes de mentir bajo juramento e intentar destruir mi vida por codicia. Henry, por favor. Lisa me convenció. Me dijo que te habías vuelto peligroso. Yo solo quería protegerla. Mentirosa. Querías dinero. Querías que Lisa ganara para que yo te diera lo que pedías. Pero no funcionó. Y ahora asumirás las consecuencias. Frank me tocó el brazo con suavidad. Vámonos, hijo. No merecen más de tu tiempo. Caminamos hacia la salida. Detrás quedaron Lisa y Clare llorando en el pasillo, rodeadas de abogados que probablemente les explicaban los años de cárcel por perjurio. En el coche de vuelta, Frank habló suave. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Debería sentirme victorioso, pero me siento vacío. Es normal. Acabas de ver el verdadero rostro de quienes amabas. Duele, aunque merecieran lo que les pasó. ¿Crees que fui demasiado duro con Clare? No, fuiste justo. Ella eligió, Henry. Eligió mentir, traicionarte, intentar destruirte. Las consecuencias son suyas, no tuyas. Llegamos a la mansión cuando empezaba a llover. Jane nos esperaba con toallas y té caliente. Frank subió a descansar y yo me quedé en el salón mirando la lluvia. Mi móvil vibró. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Henry, era Greg, el marido de Clare. ¿Qué quieres, Greg? Necesito hablar contigo. Clare está destrozada. No para de llorar. Los niños preguntan qué pasa. Por favor, Henry, retira los cargos. Se equivocó, pero no merece ir a prisión. ¿Un error? Greg mintió bajo juramento. Intentó destruir mi reputación. Intentó ayudar a Lisa a robarme. Lo sé, fue una estupidez. Pero piensa en tus sobrinos. No puedes dejarlos sin madre. Sus palabras me golpearon. Mis sobrinos, Manuel, 7, y Hilda, 5. Niños inocentes. Greg, yo. Te lo ruego. Clare está dispuesta a disculparse públicamente, a retractarse, a hacer lo que sea. Solo no la metas en la cárcel. Cerré los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Déjame pensarlo. Te llamaré mañana. Colgué y subí a ver a Frank. Estaba en su despacho escuchando música clásica. Papá, necesito tu consejo. Dime, hijo. Le conté la llamada de Greg, mis sobrinos, la culpa. Frank escuchó en silencio y luego habló con sabiduría. Henry, justicia y venganza no son lo mismo. Justicia es dar a cada uno lo que merece. Venganza es herir porque te hirieron. Clare merece consecuencias. Pero pregúntate, ¿qué tipo de hombre quieres ser? ¿El que destruye familias aunque tengan la culpa? ¿O el que pone límites firmes, pero muestra misericordia cuando es posible? No lo sé. Entonces piénsalo esta noche. Y mañana, cuando tengas la respuesta, sabrás que es la correcta porque vendrá de aquí. Señaló su pecho. No dormí. Di vueltas pensando en Clare, mis sobrinos, Lisa, todo. Y en algún momento de la madrugada, con la lluvia afuera, supe que debía hacer.
A la mañana siguiente llamé a Mark. Quiero retirar los cargos por perjurio contra Clare, pero con condiciones. ¿Cuáles? Que se retracte públicamente de todo. Que se disculpe en los mismos medios donde me difamó y que firme un documento reconociendo que mintió y comprometiéndose a no tener contacto conmigo jamás. ¿Y con Lisa? Con ella sigo adelante. Que enfrente todas las consecuencias. No tiene hijos inocentes que sufran por sus actos. Entendido. Prepararé los documentos. Cuando le conté a Frank mi decisión, sonrió. Hiciste lo correcto, hijo. Demostraste que eres mejor que ellos y pusiste límites claros. Eso es sabiduría. 2 días después, Clare apareció en un programa de radio, con la voz quebrada, y se retractó de todo. Mentí sobre mi hermano Henry. Dije cosas terribles que no eran verdad. Lo hice por codicia, envidia y estupidez. Henry es un buen hombre que no merecía nada de lo que le hice. Y pido su perdón, aunque sé que no lo merezco. Escuché su confesión en la radio de la cocina. Jane preparaba el almuerzo y me miró de reojo. ¿Se siente mejor, señor Henry? No mejor, pero en paz. Era cierto. Por primera vez en semanas sentí paz. 6 meses después mi vida era otra. El divorcio con Lisa se cerró sin más problemas. No recibió nada, como determinó el juez, y afrontó cargos reducidos por intento de fraude procesal. Le impusieron 2 años de libertad condicional y una multa de $20,000 que nunca podría pagar. Lo último que supe es que vivía con una prima en un piso pequeño trabajando de cajera en un supermercado. Clare cumplió las condiciones. Se retractó, firmó los documentos y nunca intentó contactarme de nuevo. Greg me llamó una vez para agradecer que no la metiera en prisión. Le dije que lo hice por mis sobrinos, no por ella, y era verdad. Frank y yo nos volvimos inseparables. Cada mañana desayunábamos juntos. Cada tarde revisábamos los negocios. Cada noche cenábamos como la familia que elegimos ser. Me enseñó todo sobre su imperio y descubrí un talento natural para los negocios que jamás había imaginado. La adopción quedó formalizada 3 meses después de la audiencia. Ese día, cuando el juez firmó y me entregó mi nueva partida de nacimiento con el nombre Henry Sterling, lloré como un niño. Frank también lloró, aunque intentó ocultarlo. Ahora eres oficialmente mi hijo, dijo con la voz espesa. Y yo oficialmente tu padre. Tú siempre fuiste mi padre, papá. Desde el día en que me encontraste en aquella estación. Una tarde, en el jardín al atardecer, Frank habló serio. Henry, hay algo que debo decirte. Algo que guardo desde el día que nos conocimos. ¿Qué es, papá? No estaba en esa estación por casualidad. Fui porque alguien me dijo que había un hombre en apuros, abandonado por su esposa. Steven me llevó a ese sitio concreto. Me quedé helado. ¿Quién te lo dijo? Frank sonrió. Jane. Es pariente lejana de uno de los vendedores de la estación. Ese vendedor vio todo lo que te pasó con Lisa. Se lo contó a Jane. Y algo en su descripción me hizo ir. Me hizo pensar que quizá por fin encontraría lo que llevaba 30 años buscando. Se me llenaron los ojos. Todo este tiempo lo sabías. Todo este tiempo supe que necesitabas ayuda. Pero no sabía que tú serías exactamente lo que yo también necesitaba. Fue el destino, hijo, o Dios, o como quieras llamarlo. Nos quedamos mirando el sol ocultarse tras las montañas. ¿Sabes qué es lo más extraño? Dije al fin. ¿Qué? Que si Lisa no me hubiera abandonado aquel día, yo seguiría siendo el mismo hombre infeliz, trabajando en un almacén, sintiéndome pequeño, dejando que caminaran sobre mí. Su peor crueldad terminó siendo mi mayor bendición. Frank me apretó la mano. Así funciona a veces la vida. Lo peor que nos pasa termina siendo lo que más nos transforma. Aquel día en la estación, cuando parecía que todo estaba perdido, en realidad fue el día en que tu vida de verdad empezó. Y la tuya también, papá, y la mía también. Hoy, 2 años después de aquel día, soy el director general de Sterling Enterprises.
Frank se retiró oficialmente hace 6 meses, aunque aún viene a la oficina 2 veces por semana a supervisar, como dice. En realidad creo que solo quiere asegurarse de que no arruiné su legado. Nunca supe más de Lisa. Oí que intentó demandarme una vez más, pero su abogado tiró el caso al ver que no tenía base. Clare me envía una tarjeta cada Navidad. Nunca la abro. La guardo en un cajón sin leer. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ni deben reconstruirse. Hace un mes fui a visitar aquella estación. Le pedí a Steven que me llevara. Me senté en el mismo banco donde estaba cuando mi vida cambió. El mismo banco donde lloré derrotado creyendo haber tocado fondo. Cerca discutía una pareja joven. Ella le gritaba que era un fracaso, que no valía nada. Él tenía la mirada perdida, rota, igual que la mía aquel día. Me levanté y me acerqué. La mujer dejó de gritar al verme. Disculpa, le dije a él. ¿Necesitas que llame a alguien? Me miró confuso, con lágrimas en los ojos. Estoy bien, gracias. Le di mi tarjeta. Si alguna vez necesitas ayuda, un trabajo o solo alguien que te escuche, llámame cuando quieras. Tomó la tarjeta con las manos temblorosas. La mujer me miró con los ojos muy abiertos, probablemente al reconocer el apellido Sterling. Volví a la camioneta donde Frank me esperaba. ¿Hiciste una buena obra hoy?, preguntó sonriendo. Lo intenté. No sé si llamará. Pero si lo hace, voy a ayudarlo, como tú me ayudaste a mí. Así se construye un legado, hijo. No solo con dinero, sino con compasión. Aquel día me quedé solo en una estación. Creí que mi vida había terminado. Pero en realidad solo empezaba. Perdí a una esposa que nunca me valoró, a una hermana que nunca me respetó y a una vida que jamás me hizo feliz. A cambio, gané a un padre que me amó sin condiciones, una familia que elegí y la dignidad que siempre merecí pero nunca reclamé. A veces las peores traiciones son bendiciones disfrazadas. Y a veces encontrar tu verdadero hogar significa perderlo todo primero. Hoy soy Henry Sterling, hijo, empresario y, por fin, un hombre en paz conmigo mismo.